Urgencia para el doctor, es para Drapo. Son las 5 de la tarde. Todos saben que en la calle ancha, que es calle principal del ameno pueblecito de Honguito del Bosque, se encuentran los apetitosos escaparates de la premiada pastelería del comendador Roscón. Pero tal vez no todos sepan que se esconde detrás de su negocio. No. Nada turbio, por supuesto. Muy al contrario. Debéis saber que la puerta de la trastienda da a un parque precioso rodeado de muros, en el que crecen tilos majestuosos, acacias, melocotoneros, ciruelos y cerezos en flor, cuyos exquisitos frutos sirven para adornar las incomparables tartas, que son la especialidad de esta pastelería tan famosa. El osito Amarguillo, hijo del comendador Roscón, tiene una verdadera pasión por este jardín encantado y por los 1000 secretos encerrados en él, incluida aquella puertecita, semi-escondida por las ramas de un altramuz que pone en comunicación el parque del osito Amarguillo con el de su mejor amigo, el cabritillo Flequillo. Los dos se ven casi todos los días y los dos jardines son teatro de sus extraordinarias aventuras. Hoy por la tarde, Amarguillo ha empujado como otra vez la puertecita secreta. Y, ¡sorpresa! El cabritillo no está solo. ¡Adelante, adelante!, le invita Flequillo. Han venido a verme 3 primos míos. Nos divertiremos mucho todos juntos. Amarguillo ya los conoce. Son Copito, Mechoncito y Ovillito. 3 de los 7 hijos de la señora Bellocina. 3 ideales compañeros de juego y siempre muy alegres y sonrientes. Sin hacerse mucho de rogar, Amarguillo cierra cautelosamente la puertecita tras de sí y se une a ellos. «Todos al refugio», propone Flequillo, y todos acogen la propuesta como si de una orden tanjante se tratara. El refugio es un escondite preferido, el lugar de sus reuniones secretas, en una palabra, su pequeño reino. Se trata de una minúscula cueva natural cuyo techo está formado por la maraña de las ramas más bajas de un abeto. El mobiliario, a su vez, compuesto de mesitas, sillas y poltronas comodísimas, está formado nada más y nada menos que por nudosas raíces de la centenaria planta. Por último, un suave tapete de musgo y hierba recubre el pavimento de la mágica cueva. Para penetrar en este lugar de hadas, basta con levantar una rama ligeramente retorcida. Allí, cobijados al amparo de la espesa melena del viejo árbol, tanto el osito como Flequillo y los 3 primitos se sienten todos totalmente protegidos. Nadie puede descubrirlos y ni siquiera las gotas de la lluvia pueden mojarles. Cuando los rayos del sol se tornan muy ardientes, es para ellos un placer estar allí, en el frescor de la sombra, leyendo revistas, jugando a las damas, charlando mientras meriendan, etc. La pandilla acaba de acomodarse en la verde hornacina. Cada uno está impaciente por contar a los demás los acontecimientos del día. Hoy he asistido por primera vez a las lecciones de natación. No podéis imaginaros lo que me he divertido en la piscina, anuncia orgulloso Villito. Ya lo sé. Estaba yo también allí y te he visto, se apresura a decir Flequillo. Pues yo he acompañado por primera vez a mi papá en la ronda de entregas a domicilio, declara el osito Amarguillo con alegría. Lo sabemos, confirman Copito y Mechoncito. Nos has llevado una tarta gigantesca para la fiesta de la abuela, ¿recuerdas? ¡Qué rica estaba esa tarta de 5 pisos! Lástima que no haya quedado ni una miga. ¿Y si nos pusiéramos a jugar un bonito juego?, propone alegremente Flequillo. Sí, sí. ¿A cuál?, preguntan los primos. Al monstruo, sugiere Amarguillo. Buena idea. ¿Y quién va a hacer de monstruo? ¿Hazlo tú, Flequillo? Vale, yo lo haré. ¡Hala, a esconderse! Contaré hasta 33. El juego del monstruo es algo inventado por ellos.
Está a medio camino entre el juego del escondite y el de pilla-pilla. El monstruo debe cerrar los ojos y contar hasta 33 o hasta 44, lo mismo da. Entre tanto, los ojos han aprovechado estos pocos instantes para esconderse. El monstruo no solo debe descubrir a los compañeros, sino también atraparlos, ya que ellos pueden escapar corriendo una vez descubierto. Para meter miedo a los amigos que se han escondido, el monstruo lanza gritos salvajes mientras dura el juego en la búsqueda. Oiréis dentro de muy poco cómo lo hace Flequillo. 32, 33, dice el cabritillo, y una vez terminado de contar empieza a zigzaguear buscando a sus víctimas. ¡Oh! 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 Soy el monstruo que os va a descubrir uno tras otro. Amenaza simulando una voz espantosa. En realidad, ha pasado sin verlo al lado de Copito, que está agazapado en una mata de cueva. Sin embargo, ha entrevisto la camisa azul de Osito, que se ha eclipsado detrás del seto de rosas salvajes. Por miedo a pincharse al agarrar al compañero, Flequillo da una vuelta entera alrededor del seto. Pero mientras tanto, Amarguillo ya se ha escapado y ahora va corriendo a tumba abierta por el prado besado por el sol. ¡Oh! ¡Os atraparé uno tras otro! Siguen gritando Flequillo. Amarguillo ríe a sus espaldas. Está partido de risa, contento de haber escapado a garra del monstruo. Y ahora yo me voy a esconder en el invernadero. Flequillo no vendrá jamás a buscarme a mí, piensa Amarguillo. Y dicho y esto, se dirige rápidamente al nuevo escondite. Pero no se sabe cómo, si por la inercia de la carrera o embedido en el frenesí del juego. El caso es que no ve la columnita de mármol que hay detrás del invernadero. Y ¡plaf! Se da de cabeza contra ella con un ímpetu tremendo. ¡Qué golpe más terrible! Pobre Amarguillo. La cabeza del osito se inclina hacia atrás como un balón y el pobre Amarguillo cae desmayado sobre la hierba. El golpe ha sido muy fuerte, que lo han oído perfectamente hasta mamá cabra y la prima Bellocina, con estar cosiendo en un lugar tan lejano del invernadero como es el salón. Se precipitan corriendo a ver lo que ha pasado y a socorrer al osito Amarguillo, que ahí está tendido en el suelo con la frente ensangrentada. Gracias al cielo, mamá cabra conserva toda su calma. Ni un grito ni señales de pánico. Sencillamente se hace ayudar por su prima y las dos llevan a Amarguillo a un banco del parque, delante mismo de la casa. Luego se dan prisa que, como por arte de magia, encuentran una palangana de agua fresca, paños, algodón y un frasco de vinagre. Con premurosa dulzura y no con menos competencia, la señora Bellocina limpia cuidadosamente la frente de Osito. Es una experta en estos menesteres, la tía de Flequillo, porque en su juventud hizo unos cursos de enfermería. El agua fría y las inhalaciones de vinagre son una panacea. El osito abre los ojos y mira a su alrededor y murmura con un hilillo de voz. ¡No quiero inyección! ¡Chis! ¡Chis! Le impone el silencio amorosamente mamá cabra. ¿Quién ha hablado aquí de inyecciones? Tú estate tranquilo, que nadie tiene intención de ponértelas. Amarguillo vuelve a cerrar los ojos. Mamá cabra y la señora Avioncina murmuran entre sí. Tiene una profunda brecha sobre el ojo y tal vez convendría llevarlo al médico. Voy a visitar a su madre. Tú quédate aquí vigilándolo. Muy bien, responde la señora Bellocina, mientras mamá cabra se aleja con rápidos y despiertos pasitos en dirección a la puertecita del fondo del parque. Ignorantes de lo que ha ocurrido, el cabritillo y los tres primitos están saliendo de la espesura de sus matas, sorprendidos de no haber descubierto aún al escondite de Amarguillo. Los cuatro encaminan sus pesquisas hacia los alrededores de la casa. Imaginaos la cara que ponen al descubrir a su amiguito desmayado sobre el banco y con la cabeza toda vendada, por no hablar de la osa pastelera, que al oír la noticia del desgraciado accidente se queda blanca, como el color mismo de la harina. Sin embargo, no pierde la cabeza y de inmediato se pone de acuerdo con la mamá Flequillo. Quiero llevar a mi amiguito,
Sin embargo, no pierde la cabeza y de inmediato se pone de acuerdo con la mamá de Flequillo. Quiero llevar a mi amarguillo al doctor Esparadrapo. Ábreme por favor la cancela del parque. Vendré por aquí con la furgoneta. A los 5 minutos el pequeño herido es transportado al ambulatorio del doctor Esparadrapo. También Flequillo ha querido acompañar a su cordial amigo y muchas veces durante el trayecto le ha oído suplicar: «No, no quiero inyección, no, no quiero». El doctor Esparadrapo acoge de inmediato a los recién llegados y hace entender al accidentado sobre la camilla para auscultarlo con todo detalle. El escenario del médico espanta al desventurado Sito, que vuelve a comenzar su estribillo lloriqueando cada vez más fuerte. «No quiero inyección, no, no quiero inyección». «Vamos a ver», dice el doctor Esparadrapo, con voz alta y poniéndose las gafas. «Por el momento, me parece que tu caso no necesita inyecciones. Déjame echar un vistazo a tu frente». «Muy bien, mi querido Amarguillo, tienes el chichón más gordo que he visto en mi vida. También hay una bonita herida, pero no es muy grave. La curaremos muy prontito». «No, no, no quiero inyección», insiste desconfiado el osito. «¿Pero qué inyección? Para que lo sepas, yo no tengo jeringuilla ninguna en mis manos, sino aguja e hilo», le replica el doctor y añade: «¿Sabes lo que te voy a hacer, Amarguillo? Una bonita costura en la frente, lo mismo que hace tu mamá cuando se te rompe el pantalón, pero no vas a sentir nada, ¿entiendes? Te lo prometo». En efecto, ya sea porque el buen doctor es un mago, ya porque es un experto cirujano, delicado y paciente al poner los puntos, el caso es que Osito Amarguillo, aunque un poco miedosillo y nervioso, no siente ningún dolor. La operación termina en pocos minutos, sin el más mínimo dolorcillo y sin lamentos. «Ven a verme dentro de 5 días y te quitaré los puntos», le dice el buen médico. «Y mientras tanto, no te fatigues y cuida la herida con las medicinas que voy a indicarle a tu madre. Muy pronto este pequeño incidente será tan solo un mal recuerdo. Hasta la vista, Amarguillo. Te has portado muy bien y estoy contento de ti». Mamá Osa regresa a casa con su pequeño osito, que ahora se encuentra en el 7.º cielo por la alegría de no haber tenido que sufrir la inyección que tanto temía. Está cansado, pálido y todavía tembloroso a causa de las emociones experimentadas a lo largo de la inesperada tarde. Es lógico. Desatendiendo el negocio en el que la esperan los clientes, mamá Osa sube al primer piso del edificio para meter en la cama a su pequeñín. Quiere que esté cómodo y calentito. Para ello la ropa con los cojines, almohadas y le pone una bolsa de agua caliente debajo de las mantas. Para que se reponga y para arrancarle una sonrisa, le coloca delante una bandeja llena hasta rebosar de sus dulces preferidos. Mirad qué contento está ahora Amarguillo, a pesar del chichón y de la herida de la frente. Y cómo sonríe a su tierna mamá y a los amiguitos que han venido a visitarlos.